los años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Hoy vamos a tener 3 invitados para tratar diferentes cuestiones. Va a estar con nosotros el diputado nacional Juan Carlos Zabalza, integrante del partido de gobierno en la provincia de Santa Fe, obviamente con un tema que es el eje, que es el principal por estos días en la actualidad santafesina, con algún ribete político, que es esta gravísima información respecto a lo que ha sucedido con quien fue el jefe de la policía santafesina, comisario Hugo Tognoli, quien finalmente se presentó para quedar detenido después de haber estado casi 48 horas prófugo. Vamos a hablar con el titular del sindicato de recolección, con Hugo Andrada, después de un episodio que hasta el momento no fue esclarecido, como es el ataque con una bomba a su sindicato, y para saber también qué está pasando en el mundo sindical políticamente enrarecido por lo que pasa con el moyanismo, con la CGT Azopardo, con la CGT Balcarce, con el oficialismo también. Y va a estar con nosotros Franco Bartolacci, que es el decano de Ciencia Política, fue anfitrión de una muy interesante reunión el día viernes sobre reforma política, sobre el tema de las elecciones en la provincia de Santa Fe, qué pasa con la simultaneidad, qué pasa con la unificación. Bueno, de todas estas cuestiones vamos a dialogar. Y respecto a lo que ha sido el tema de la semana, que obviamente debe ser mensurado en este programa, le digo que se trata de uno de los episodios más graves que ha sucedido en la historia reciente de Santa Fe. Que un comisario, que el encargado de cuidar la seguridad de la población esté acusado de vínculos con el narcotráfico es de una gravedad inusitada. Y creo que acá hay que, o va a haber, un antes y un después. Lo primero que hay que decir es que esto debe ser esclarecido hasta las últimas consecuencias. Y claro, acá uno corre el riesgo de caer en un latiguillo. Dirá el televidente, bueno, ¿cuántas veces han dicho esto y nunca ha pasado nada? Acá me parece que el mojón, que la bisagra, tiene que ver con la peligrosidad de que el narcotráfico penetre a una institución, como les decía antes, encargada de velar por la seguridad. Es como que pusieron al zorro a cuidar a las gallinas. Esto es así. ¿Hay responsabilidades políticas? Claro que las hay. Ahora bien, de ahora en más sería riesgoso que esto se politice. A mí me parece que la política, todos los que de alguna manera u otra están día a día en la cuestión política, deben trazar un límite, porque si hay una fuerza policial penetrada por el narcotráfico, hay que evitar que esto crezca como una mancha de humedad, que penetre a otras instituciones, pero sin esclarecimiento no va a haber solución. Claro que hay cosas, dicho esto como primer renglón del análisis, claro que después hay cosas dudosas, sospechosas, cómo no fue informado el gobernador de la provincia de que
digo por la nación, porque la PCA depende de la nación, del Estado argentino, cómo nos fue informado de que el jefe de seguridad que tenía en Santa Fe tenía vinculaciones con el narcotráfico. Después la elección del medio y todo eso me parece que es secundario y que es erróneo empezar el análisis de la cuestión por lo segundo. El episodio está, se deberá investigar, habrá que ver qué dice Tognoli, si las acusaciones gravísimas son verdad, son mentira, es una falacia, pero tuvo una orden de captura y ahora lo investigará la justicia. Lo otro es lo otro. Se trata de un episodio gravísimo. Bueno, de estas cosas vamos a charlar con Zabalza. Pero tras el corte viene acá Franco Bertolacci para hablar de un tema mucho más, si se quiere, interesante y que tiene que ver con una realidad diferente. ¿Cómo se mejora a la política santafesina desde sus instituciones? Franco Bertolacci es el decano de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencia Política de la UNR. Bienvenido, Franco. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, fuimos protagonistas de una jornada interesante que hizo la Facultad sobre reforma política, sobre calidad institucional, que ahora apareció en los primeros planos con el tema de las elecciones que se vienen y del debate por el desdoblamiento o por la unificación. Pero me gustaría un poco que cuentes qué pasó en esa jornada. Bueno, la verdad que fueron unas jornadas muy interesantes de discusión. Hay una voluntad que nosotros estamos tratando de impulsar desde nuestra facultad, que es cruzar al mundo académico con los actores de la política y las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que hay un aporte importante que la universidad tiene que hacer en el debate de la agenda pública. Y esta jornada sobre boleta única y reforma política se inscribe dentro de ese conjunto de actividades que estamos impulsando. Fue una actividad muy interesante donde pudimos avanzar fundamentalmente sobre la discusión de este año acerca de la conveniencia o no de desdoblar elecciones para el proceso electoral del 2013 en la provincia de Santa Fe, y también sobre la posibilidad de sostener el sistema de boleta única, que creo que fue un paso adelante. En eso hay una coincidencia general, no solo del mundo académico, sino de la sociedad en su conjunto, en el sentido de que se valora la implementación de la boleta única como un sistema más ágil, más transparente, que da respuesta o que pone en el centro de la escena al elector y no tanto a la organización política. Me parece que eso en términos de calidad institucional fue un avance para la provincia de Santa Fe. Personalmente creo que hay que hacer un esfuerzo por sostener el año que viene el sistema de boleta única, perfeccionarlo, tocarle algunas cosas, pero sostenerlo en las elecciones provinciales y locales del 2013. Y una consigna que apareció muy fuerte en esta jornada de trabajo de boleta única es que efectivamente, si no se piensa la posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia de Santa Fe, puede correr riesgo la implementación del sistema de boleta única. Es decir, yo que escuché todas las ponencias, me quedó la sensación clara a partir de lo que dijeron juristas como Borelo, constitucionalistas, como los que estaban presentes, como Rondina, politólogos, como Hugo Quiroga y por nombrar algunos nada más, es que si no se desdoblan las elecciones, el riesgo de que no exista boleta única en los comicios a concejal, a intendente y presidente de comuna es cierto. Sí, es muy alto y creo que efectivamente es muy complejo pensar la elección o el proceso electoral del 2013 apostando a la simultaneidad entre las elecciones nacionales y provinciales y sosteniendo el sistema de boleta única. Por eso me parece que hay que ser muy claros si efectivamente hay voluntad de garantizar la implementación del sistema de boleta única. Creo que lo más saludable sería garantizar el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Santa Fe. La dificultad aparece en términos de que efectivamente existe una ley de simultaneidad a nivel nacional que establece que cuando se decide fijar la misma fecha para un proceso electoral provincial
que la que está estipulada para el proceso electoral nacional. Hay que adoptar el sistema electoral que la Nación tiene consagrado. Hay algunos huecos por donde se podría interpretar la posibilidad de implementar la boleta única, pero me parece que sería entrar en un terreno bastante más complejo y de difícil resolución. Por tanto, me parece que la única manera de zanjar claramente esta discusión es que el gobernador efectivamente establezca la ley de elecciones, la fecha de elecciones, perdón, y que esa fecha indique el desdoblamiento. Que creo además que sería una decisión razonable y saludable para el sistema político en Santa Fe, porque además se trata de dos procesos electorales distintos, con dos agendas de discusión distintas. Una cosa es discutir quiénes nos representan a nivel nacional a la provincia de Santa Fe sobre la base de la agenda de discusión de políticas públicas nacionales, y otra cosa, como en el caso de la ciudad de Rosario, es discutir quiénes planifican cuáles son los ejes de trabajo en la agenda local, que es absolutamente diferente que la agenda nacional. Entonces creo que no solo sería saludable para garantizar la implementación de la boleta única, sino también para el debate público del proceso electoral y para que el electorado de la provincia de Santa Fe efectivamente pueda abordar, tanto en las elecciones locales como en las elecciones nacionales, las discusiones que le son propias a cada uno de los procesos electorales. ¿Cómo vive la facultad? Porque vos decías al inicio, uno de los objetivos es incorporar a la facultad a la agenda política concreta, real que se vive. Y la pregunta es, ¿cómo observás vos desde tu lugar, desde el decanato de ciencia política, lo que está pasando en la política santafesina con la tan meneada reforma política? Porque visto desde arriba, desde un primer lugar, debe decirse, bueno, Santa Fe está a la cabeza de la reforma política, con lo que ha sucedido respecto a la boleta única, en su momento con la reducción del número de concejales, pero paralelamente se observa que no decaen los intentos de toquetear y modificar lo que fue logrado como una conquista. Bueno, yo creo que hay que decir las dos cosas. Efectivamente que la provincia de Santa Fe ha dado algunos pasos importantes en términos de mejorar su calidad institucional. Al mismo tiempo hay que advertir que no se puede confundir algunas reformas electorales con un proceso más profundo de reforma política que creo que debe constituir el horizonte hacia el cual dirigir al menos las políticas públicas. Ahora, es cierto que ese proceso de reforma política, que debe ser amplio, que debe ser consensuado, es un proceso complejo, porque los actores que deben reformarse son los propios actores de la política. Y hay, no solo en la política santafesina, en general, en la actividad política, hay mucho rechazo a la innovación, hay mucha especulación propia de la actividad respecto de la posibilidad de repensarse desde otro lugar. Ahora, creo que es una tarea impostergable. Desde que se inventaron hace 200 años las instituciones representativas, cambió absolutamente todo en el mundo, menos la política, o la política es la actividad más reacia a los procesos de cambio. Así que creo que una bandera que hay que recuperar, y nosotros pretendemos hacerlo desde el ámbito académico, es el concepto de innovación para la política, que a veces parece mucho más reservado para otras esferas de la vida social. Creo que la política tiene que animarse a cambiar. Creo que ese proceso de cambio es necesario si uno piensa la posibilidad de recomponer los lazos de representación que están en crisis, no solo en la provincia de Santa Fe, es un proceso mundial, mucho más complejo. Yo creo que es de doble entrada, porque así como hay razones suficientes para pensar qué hizo la política de mal para que esos lazos de representación estén en discusión, también creo que hay una sobrecarga de expectativas de la ciudadanía sobre la política que a veces exige lo que no garantiza a sí misma como comportamiento cívico ciudadano. Pero bueno, creo que es un problema muy complejo, creo que hay que ponerlo en su justa dimensión. Me parece que el horizonte debe constituir esa reforma política y no retoques electorales. Hay que trabajar financiamiento, hay que generar reglas de juegos claras y previsibles para los procesos electorales, hay que trabajar el tema campañas, hay que trabajar el tema partidos. Los partidos ya no son lo que fueron antes y probablemente no vuelvan a ser lo que fueron en la década del 80 y el 90, porque han cambiado muchas cosas en el mundo. Ahora, es cierto que, al menos desde nuestra perspectiva,
hay que solidificar la política de partidos en un contexto de fortalecimiento de la democracia, pero eso implica pensarlos desde otra perspectiva y desde otro lugar. A todas estas tareas queremos contribuir desde la Facultad de Ciencia Política y la jornada del viernes pasado fue en ese sentido. Como decano de Ciencia Política, ¿cuál es tu mirada sobre el voto desde los 16, teniendo en cuenta cómo llegan los pibes a las facultades? En tu caso debe ser una situación bastante especial, porque uno supone o presupone que quien ingresa a una facultad de Ciencia Política viene con alguna militancia previa en la secundaria, con algún tipo de interés potencial hacia la política. Pero ¿cuál es la opinión? Sí, eso efectivamente es así. No quita que la crisis del sistema educativo, que es general en nuestro país y que atraviesa todas las instancias y todos los niveles, repercuta también en la universidad pública, en el ingreso a la universidad pública y particularmente también en el ingreso hacia nuestra facultad. Yo en general estoy a favor de la ampliación de derechos. Creo que es siempre un paso hacia adelante. Ahora, creo que no debe ser política exclusiva o al menos la única política para garantizar esos derechos. Hay problemáticas muy fundamentales que tienen a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de 16 años, como centro de la agenda y que me parece que en esta discusión se ha perdido en términos de priorizarlas como políticas públicas para dar respuesta efectiva a problemas centrales vinculados a los niveles de violencia que se manifiestan en la juventud, al problema de la droga que tiene una extensión y una complejidad desconocida hasta hace algunos años en nuestro país y tantos otros problemas graves que atañen a la juventud. Me parece que hay que trabajar, al mismo tiempo que se amplían derechos políticos, hay que trabajar también por una perspectiva de inclusión que tiene que ver con otros temas de agenda que yo percibo que hoy están ausentes. Muchas gracias por haber venido, Franco. No, gracias, Mauricio, por la invitación. Estuvimos con el decano de Ciencia Política, ya viene el diputado nacional Juan Carlos Zabalza. Está con nosotros el diputado nacional del FAP, el socialista Juan Carlos Zabalza. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Yo decía en la apertura, bueno, ha llegado, lamentablemente, se ha posado sobre la actualidad un tema que es muy grave, ¿no? Cuando uno ve a un jefe de policía denunciado por narcotráfico, al margen de cuestiones que obviamente vamos a analizar, implica que algo grave está sucediendo. ¿Cuál es su lectura sobre todo lo que ocurrió? Compleja, porque el problema es complejo, porque estamos en una realidad donde asoma una complejización del delito y particularmente la economía delictiva del narcotráfico, con una virulencia que no teníamos hasta hace un tiempo atrás. Y creo que este hecho de Santa Fe, que nos impacta en forma muy directa, independientemente de toda otra connotación que me gustaría también hablar, creo que significa que hay una deuda hacia la sociedad que tenemos que desde la responsabilidad política saldar. No tengo ninguna duda. Creo que en ese sentido estamos en algunas situaciones complejas que implican a lo mejor una falta de información, por un lado, objetiva, por otro lado, un no correcto mecanismo institucional o interinstitucional que creo que debería preocuparnos a todos los argentinos y particularmente en una característica como esta de un delito federal en donde existe una estructura de seguridad para tratar este tema federal y una estructura de justicia también para tratarlo. Y creo que hay también una responsabilidad colectiva desde el accionar político de todos. Con esto no estoy, insisto, escudando a lo que significa la actuación del gobierno provincial, pero creo que es necesario que todos nos sinceremos porque esto no es un problema que empieza ahora. Creo que es un problema que tiene un arrastre interesante, que estalla de esta manera ahora, y yo de esto quiero dejarlo muy claro, Mauricio.
no tengo absolutamente ninguna duda que no hay ningún tipo de complicación ni de taponamiento por parte de las autoridades políticas de la provincia a ningún tema de corrupción ni de complicidades con el delito. Y que creo o anhelo particularmente la necesidad de la justicia vaya hasta el final en este tema, porque creo que es muy importante que esto se esclarezca. El primer cuestionamiento político que se hace, se lo pregunto a usted como hombre político, es, bueno, ¿por qué eligieron a este tipo, a Tognoli, por qué lo eligió Wiener como jefe de acuerdo a estos antecedentes? Bueno, de acuerdo a la información que yo tengo, cuando Hermes Wiener lo convoca, surge para el cargo en drogas peligrosas, no había ningún antecedente. Usted sabe que los policías tienen un currículum, digamos, que se consulta permanentemente, y ahí había una advertencia por haber llegado tarde no sé a dónde, pero absolutamente ninguna cosa de esta naturaleza. Y después creo yo que de la misma manera, cuando arma el gabinete Bonfatti con el nuevo ministro de Seguridad en ese entonces, se lo elige a este hombre al frente de la repartición policial porque se pensó seriamente que era un hombre que estaba en condiciones de desarrollar correctamente una continuidad de política en materia de seguridad que yo lo garantizo que existe en la provincia de Santa Fe. Yo hace 15 días hablaba con Wiener y me decía, al margen de este episodio, porque nadie estaba al tanto de esto, me decía, bueno, es imposible terminar con el tema del narcotráfico sin una ruta del delito, que se hace con la nación, ¿no? Y me decía una cuestión puntual que yo escribí el domingo. Cuando Gendarmería se dedica a custodiar los conurbanos, libera las rutas. ¿Es así? Y a mí me parece que está claro esto acá también. Las rutas, los puestos fronterizos, usted habla con cualquier juez federal. Yo el otro día estuve en Formosa por cuestiones políticas. El juez federal se queja de la falta de recursos, que es un colador. Es decir, estamos en una situación compleja desde el punto de vista, porque para que exista venta de droga es porque hay consumidores. Claro. Y si hay consumidores, existe materia prima que a lo mejor la corren de otro país. Este es el permanente problema que se discute en foros internacionales y particularmente de América Latina. Porque dice, Estados Unidos pone una cantidad de dinero, por ejemplo la DEA, para terminar con zonas de cultivo, pero es el principal consumidor de droga del mundo. Y particularmente todos los cárteles de México están asociados ahí. Sí. Y hay gente que se ha corrido y se informa de que la droga ha venido por aquí. Se plantea lo de la triple frontera como un tema de una complejidad en materia de narcotráfico. Y obviamente que me da la sensación de que nosotros carecemos de una política nacional en esa materia. ¿Y qué debería hacer la nación puntualmente con Santa Fe, digamos, sentarse? ¿Pero qué decisiones deberían tomar? Bueno, yo creo que hay que tener una decisión de combatir la economía delictiva asociada al delito del narcotráfico y combatir el ingreso el manejo de los narcotraficantes. Hay que vigilar el espacio aéreo, hay que vigilar las rutas, hay que vigilar las fronteras y hay que tener una labor de coordinación, primero entre todas las fuerzas federales, que la verdad creo yo que existe muy poco, si es que existe. Y en segundo lugar de las fuerzas federales con las fuerzas provinciales, porque nosotros tenemos, es más, a esto yo me refiero, Mauricio, cuando dije al principio algún elemento de duda, porque yo entiendo que a lo mejor una información que maneja la PCA no la puedan dar a la policía si ellos están investigando al jefe policial. Pero aquí hay autoridades políticas electas, el ministro de Seguridad nuestro estuvo con la ministra, hay una voluntad de coordinar institucionalmente las cosas a través de los consejos federales, pero no se produce eso. Y eso si no lo empuja la nación, usted sabe que las provincias es bastante infructuoso empujar eso. Claro, yo lo decía en la apertura también, que suena ilógico que se esté ante semejante revelación y que no se le comunica al gobernador. Mira, Bonfatti, el que tiene usted al frente de la policía, está vinculado al narcotráfico.
¿Cree que fue un carpetazo esto? La verdad que no me atrevo a afirmarlo. Creo que hay alguna voluntad por algún lado de no ayudar a que el gobierno de la provincia de Santa Fe funcione con normalidad y desarrollando las políticas que se están desarrollando. Creo que hay una preocupación por parte del gobierno nacional que apunta también hacia algunas figuras políticas como la de Hermes Wiener, porque yo noto también un discurso que dice, no, el gobernador actual tiene la pesada carga recibida de la gestión de Hermes Wiener. Me parece que es poco feliz, sinceramente, Mauricio. Me parece que es poco feliz. Yo el año pasado tuve que lidiar bastante en la Cámara de Senadores claro, contra algunos planteos que venían por el tema de la inseguridad, pero que se usaban políticamente. Yo digo, ese debe ser un compromiso de todos de no usarlo. Mire, Mauricio, cuando se produjo el alzamiento, protesta de gendarmes y prefectos, nosotros inmediatamente, frente a una convocatoria de la presidencia de la Cámara, accedimos inmediatamente a firmar un compromiso con la institucionalidad, porque creemos que las fuerzas de seguridad, independientemente de la justeza en reclamos salariales, no pueden romper la cadena de mando. Yo creo que hay cosas institucionales que debemos tener todos claros en Argentina. ¿Y qué debería ser la política, Juan Carlos, de ahora en más frente a esto? Yo creo que hay que plantear modificaciones y creo que hay que buscar una forma de funcionamiento con la policía, que yo no soy nadie ni tengo los elementos para plantear, pero de tal manera de que esté exactamente subordinada a un accionar político. Y el accionar político tiene que tener elementos superadores, pero sobre la base de una coordinación nacional para encarar una realidad tan compleja como es el delito asociado al narcotráfico. Alguien me dijo, cuando renunció Corti y demás, Zabalza es uno de los candidatos al Ministerio de Seguridad. Estoy pasado de moda ya. Digo, cuando pasó este hecho de la que me salvé. No, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que uno asumió otra responsabilidad en este momento. Estoy en la Cámara de Diputados de la Nación y estoy tratando de colaborar permanentemente con la provincia de Santa Fe, pero el Ministerio de Seguridad está en muy buenas manos. Raúl Lamberto es un hombre probado en 1000 batallas, además de idoneidad y de conceptos claros. Yo creo que nosotros vamos a salir, lo que necesitamos es pasar este momento y bueno, como en todo momento de crisis, saltar para adelante, abrir a una participación ciudadana más clara, dialogar con todos los sectores, buscar los elementos de consenso y buscar también en la gente que entiende el concepto de seguridad, también elementos teóricos que permitan a lo mejor plantear nuevos horizontes frente a este problema. Que digo para llevar un poco de tranquilidad a los santafesinos, este problema no es de la policía de Santa Fe, ni es del narcotráfico exclusivamente en esta provincia. Estamos frente a un flagelo mundial, estamos frente a un flagelo regional, tenemos cerca a Brasil que toma las policías de seguridad y las fuerzas toman las favelas, pero no para disputarle el territorio a los narcotraficantes, porque esto se trata. Estamos en una batalla y en esto por eso es esencial las políticas públicas de escala local, regional y nacional compartidas, o que le ganan el territorio a los narcotraficantes o lo ganan las políticas públicas que tienden a una posibilidad de saldar derechos para la ciudadanía. Gracias por haber venido, Juan Carlos. Gracias, Mauricio, muy amable. Esperemos en otro momento charlar de temas un poco más gratos, ¿no? Está bien, pero estos son los temas también de la realidad que sí, necesitaría señor. abordarlos. Estuvimos con el diputado nacional Juan Carlos Zabalza. Tras el corte viene aquí Pipi Andrada. Pipi Andrada es el secretario general del Sindicato de Recolección. Bienvenido al programa, Andrada. No, gracias por invitarme. Y bueno, acá gusto estamos. que estés acá. No, el gusto es mío. Y digo, yo escribí ayer en el diario, estaban pasando demasiadas cosas raras como para que todo siguiera siendo tan normal, ¿no? Atento a una letra de Charly García.
Y entre esas cosas raras que sucedieron, ejecuciones, violencia, muerte, hubo un atentado a tu sindicato. Sí, sí, en verdad sí, bueno, nos pusieron un artefacto explosivo, ¿no?, en la puerta de la obra social. Y bueno, nos voló la puerta y nos rompió un par de cosas adentro, ¿no? Pero bueno, uno hizo la denuncia, la muy buena predisposición que tuvo el comisario de la seccional quinta, ¿no? Bueno, se abocó a la investigación, todavía está eso en la investigación y estamos viendo a ver de qué lugar pudo haber venido todo esto, ¿no? ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay alguna investigación que esté en curso? ¿Hay alguna información que se haya dado desde Mira, quienes están investigando? nosotros a la brigada le hemos generado un montón de elementos para que ellos vayan trabajando, ¿no? Hasta de Facebook, hasta un montón de cosas, ¿no?, que realmente para tratar de ser un marraná, ¿no?, todo este lío que hay, ¿no? Viene del ámbito político, empresarial, municipal, de todo el entorno que hay alrededor de nosotros, así que bueno, y ahí estamos viendo, ¿no? ¿Usted tiene alguna sospecha, algún indicio desde dónde pudo haber venido? Sospecha de todo, ¿no? Nosotros estamos peleando una indemnización millonaria, ¿no?, en la ciudad de Rosario para todos los trabajadores de la Recolección, y puede venir de ese lado, del ámbito empresarial, del ámbito político, porque nosotros nos instalamos muy fuertemente en la ciudad de Rosario y nos estamos instalando en la provincia. También puede venir de ese lado, de todos lados puede venir esto, ¿no? El crecimiento que ha tenido el sindicato hoy en día en la ciudad de Rosario es muy grande, ¿no? Y cada vez vamos avanzando cada vez más, así que vamos en poco de crecimiento, ¿no? Así que se viene trabajando muy bien, y hay alguno que le debe molestar eso, ¿no? ¿Puede haber alguna explicación, teniendo en cuenta que también hoy en el sindicalismo hay una división muy notoria y muy grande, vamos a avanzar en este tema, respecto a Hugo Moyano y a los sindicalistas que están cerca ahí del gobierno? la panfleteada, que cuando explota la bomba, la panfleteada decía, y bien, el nombre del compañero Moyano, andate de Santa Fe. ¿Cómo se llama eso? Quiere decir que, bueno, realmente a alguien le estamos molestando. Pero de ahí que sea cierto, eso, ahí lo está manejando la justicia. Y del ámbito del compañero Moyano, de la interna que tiene en Capital Federal con los distintos sindicatos, vendría a ser la otra CGT, bueno, nosotros siempre decimos, ¿no?, que entre nosotros no hay un enfrentamiento, y simplemente que nosotros estamos peleando y estamos reclamando nuestros derechos, ¿no?, los derechos de los trabajadores. Pienso yo que esos compañeros que también piensan exactamente lo mismo. El reclamo para la señora presidenta es exactamente lo mismo, que es el mínimo no imponible, puesto a la ganancia. Todo eso lo reclamamos, y eso es verídico, ¿no? Así que bueno, de ese lado no sé qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Cómo estás observando esta división que se ha planteado entre una CGT claramente con vínculos y con llegada al gobierno nacional y la CGT Azopardo? Es una realidad que ya ocurrió en otros tiempos, y uno tiene la sensación de que cuando se dividen tanto las aguas, el primero que pierde es el trabajador. Sí, eso en verdad sí. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre eso, ¿no? De la contención de los trabajadores, ¿no? Que realmente la pelea que hay en las distintas CGT, ¿no?, no le llegue tanto, le toque al trabajador, ¿no? Por eso nosotros estamos trabajando sobre eso. El compañero Moyano nos ha citado, nos ha brindado información como para que vayamos trabajando, informándole a todos los compañeros. Y bueno, y del ámbito de la vereda del frente, que sería la otra CGT, pienso yo que también está pensando exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? No tratar de enfrentarnos
y tratar de ¿cómo se llama?, de dialogar y tratar de conseguirle los mayores beneficios a los trabajadores, ¿no? Si lo saca la Azopardo los beneficios, bueno, bienvenido sea, porque es para todo. Lo llega a sacar la CGT Balcarce, como vos decías, bienvenido sea, porque va a ser los beneficios para todo. El reclamo en sí es el mismo, ¿no? Así que eso no quita, ¿no? Así que hay una CTA que es opositora y una CTA que no, ¿me entendés? Hoy en la Argentina existen 5 CGT, que es la de Barrio Nuevo, la Azopardo, después la Balcarce, la CTA opositora, ¿me entendés? Así que, pero un conflicto grande generalizado entre el movimiento obrero, no. ¿Ves cercano la posibilidad de un paro nacional que, bueno, mencionó Micheli los otros días en el acto de la CTA? Mira, nosotros, si se hace un paro a nivel nacional, el primer paro que se va a hacer por CGT. Nosotros venimos haciéndole paro al gobierno nacional, pero por camioneros, claro, por distintas ramas. Fue primero caudales, después combustible, que ahí donde se generalizó el conflicto muy grande que intervino Gendarmería, y bueno, y después venía el tema de la recolección a nivel nacional. Pero bueno, no se llegó a todo eso porque se empezó a judicializar todos los conflictos y no pudimos llegar a eso. Pero llegado el momento que el compañero Moyano lo tire en un paro general por CGT, bueno, la mayoría se va a sentir en el país porque realmente todo el transporte estaría todo parado, los que están nucleados en CGT hoy en la Azopardo, así que eso se va a sentir, ¿me entendés? Va a ser un poco doloroso. Pero uno viéndolo de un punto de vista de acá sería algo medio chocante, ¿no? Porque no vamos a ver cruzar las miradas, ¿no?, en el interior con un montón de dirigentes que realmente no comparten esa situación y bueno, ponele, yo acá en Rosario soy muy moyanista, hay un montón de compañeros que yo los miro, los cruzo por la calle y están de la vereda al frente, ¿viste? Es medio qué sé yo, uno se siente medio mal, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en esta tenemos que estar, si estamos peleando para la mejora del movimiento obrero y todos los trabajadores, pienso yo que ahí no van a encontrar, ¿no? Vos sabés bien la postura mía, la vez pasada la movilización que nosotros hicimos acá en apoyo a la CTA acá en la ciudad de Rosario, la cantidad de compañeros que movilizamos, por primera vez hemos movilizado en la ciudad de Rosario, y bueno, eso enmarca que realmente el poder de movilización que nosotros tenemos y no queremos hacer escuchar en los lugares que realmente estamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre el gobierno, sobre Cristina? Mira, sobre la presidenta, nosotros lo que vemos es que realmente la están asesorando mal los asesores. Nosotros no queremos que se vaya Cristina a derrotarla o buscarle alguna forma de hacerle daño a la presidenta, ¿no? Nosotros lo que queremos es que realmente profundice el modelo y que vea la realidad, ¿no? Que realmente hay una inflación muy importante en la Argentina, de un 27 y un 30%, que hay hambre en la Argentina y que, que realmente vea la realidad y la necesidad de que estamos pasando los argentinos. El que tiene trabajo no lo ve, pero muchos trabajadores que lo están sintiendo hoy, por realmente que están perdiendo. Hoy un aumento salarial son de 100 pesos, equivale a 10 pesos, y lo está perdiendo todo eso. Así que nosotros lo que queremos es que realmente la presidenta entienda esto, que lo vea. No estamos en contra nosotros de bancarla a ella, como ella lo ve, que nosotros nos ve como gente enemiga. No somos enemigos, nosotros de arranque, nosotros estuvimos con el gobierno nacional, con el compañero Néstor Kirchner, estamos muy agradecidos porque realmente nos devolvió la dignidad a todos los trabajadores que la habíamos perdido, y gracias al compañero Néstor Kirchner nosotros podemos decir que estamos cobrando un salario, al país lo sacó adelante, todo eso. Pero no es lo mismo Cristina al compañero Néstor Kirchner. El compañero Néstor Kirchner era una persona que dialogaba con cualquier dirigente. Acá se cerraron los teléfonos. Hay provincias, municipios que le apretan para tirarle una plata, una ayuda
a los municipios y ¿cómo se llama? Y provincia, ¿no? Cuando están en contra, piensan mal. Entonces nosotros lo que queremos que realmente, que como se llama, que comprenda, vea la situación que se está dando, no solamente en Santa Fe, sino en un montón de provincias, ¿no? Y que están mal, de verdad, están mal. Nosotros eso es lo que le pedimos. Si mira, tiene otra mirada, como se llama, nosotros lo vamos a seguir bancando el gobierno. Nunca nos fuimos, por eso lo bancamos, por eso no le hicimos ningún paro general. Siempre nosotros le hemos amagado y los paros lo hicimos nosotros como camioneros, ¿no? Estuviste como secretario gremial del PJ, de hecho ahí está la grilla del PJ santafesino con alguna expectativa de cambio. ¿Cómo observás hoy Mira, yo renuncié al partido, ¿no? Porque realmente me sentí que vendría a ser, viste, cuando vos sos un títere. Yo me sentí una persona inútil ahí porque realmente no te convocaban a nada y hacían lo que ellos querían. Entonces, para sentirme así, como el Che Pibe, me quedo en mi sindicato, le busco el crecimiento para los trabajadores, la mejora salarial y un montón de cosas de beneficio para los trabajadores, antes de estar que te llamen cada un mes, 2 meses, todo eso, ¿no? Entonces, para estar así, digo, me corro un costado, capaz que haya otra persona que realmente tenga ganas de hacer cosas y lo convoquen. Pero de que hoy está el compañero Freire a la cabeza, que la vez pasada también quiso renunciar, como se llama, no convocó nunca a una comisión directiva del PJ, así que, digo, ¿para qué está, no? Hubiesen llamado por el tema de la reforma, hubiésemos estado, hubiésemos aportado un montón de cosas. Hoy el tema de la policía, del jefe de la policía, sí, hubiésemos estado. Un montón de cosas que se pueden ir buscando y haciendo desde el partido, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay un montón de dirigentes que no piensan así, lo que piensan en otra cosa, y bueno, así estamos, ¿no? Pipi, gracias por haber venido. No, gracias a vos por haberme invitado, ¿no? Estuvimos con el secretario general del gremio de recolección, Pipi Andrada. Hacemos el corte, conclusiones y se va el programa. Creo que hemos tenido un programa interesante analizando la coyuntura, obviamente dominada por lo que hablábamos con Zabalza, ¿no? Este tema de la situación escandalosa que se vive con el jefe de policía. Me parece que fue oportuna la charla con Zabalza. Zabalza, como se lo dije, fue uno de los nombres que se mencionó antes de que asuma Lamberto para el Ministerio de Seguridad. Y también es un desafío el tema para el socialismo. ¿Por qué? Porque hay un hombre político de su entraña, de su embrión, como es Lamberto, Raúl Lamberto, al frente de la fuerza. Creo que estamos de acuerdo, y esto es importante porque es hora de ir sacando conclusiones. Es decir, todos estamos escandalizados, pero bueno, ahora el gobierno tiene que gobernar y hacer algo para cambiar esta situación, que solo no va a poder. Ha quedado demostrado que no pudieron ni siquiera saber que el que tenían ahí de jefe estaba vinculado con el narcotráfico. En consecuencia, si acá no hay un plan integral del gobierno nacional, del gobierno provincial, de las fuerzas nacionales de seguridad y de las fuerzas provinciales, van a seguir apareciendo en los diarios estas cositas de que agarraron a 20 pibes con 20 porros y tumbaron una tapera. Cosas que no hacen al fondo de la cuestión, señores, a ver si entendemos. El jefe de la policía, el que tenía que velar por la seguridad, era un zorro que estaba cuidando las gallinas. Y ahora más, ¿quién va a creer cuando, bueno, apareció una tapera con drogas y qué sé yo? Y en esto la política también tiene que unificar sus fuerzas, es decir, no hay que hacer politiquería con esto. Es verdad, hay puntos muy criticables del gobierno santafesino, hay un problema de gestión enclavado ahí, hay responsables, pero la política tiene que hacer un frente común frente al narcotráfico. Hasta acá no pasarán.
porque es peligrosísimo que esté penetrada la fuerza policial por esto. Tiene la palabra ahora el gobierno, tiene la palabra ahora la justicia. Francamente hubiese sido deseable tener otra agenda temática por estos días, hablar de la reforma política como hablamos. Mientras esto pasa tenemos que pensar en tener una mejor política, en ir hacia calidades institucionales cada vez más importantes. Esto es lo que se estuvo debatiendo por estas horas en la Facultad de Ciencia Política y estuvimos también con Andrada hablando de lo que está pasando en el mundo sindical. Termino en profundidad, volvemos en 7 días. A la misma hora y por el mismo canal me ves.